Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Bonescayán, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto estar una vez más en este estudio. Este fin de semana fue electo el nuevo presidente de Colombia. Por primera vez en Colombia hay un presidente de izquierda. Hace poco fue electo el presidente de Chile, presidente de izquierda. Las encuestas dan, o la proyección en Brasil está dando, que el próximo presidente de Brasil, dentro de poco tiempo, sería Lula da Silva. Cuando hubo una oleada contraria en Uruguay, hubo un presidente, y había un presidente como Lacalle Pou. En Argentina había un presidente como Macri. En Brasil había un presidente como Bolsonaro. Bueno, y así podría ser varios ejemplos. ¿Uruguay puede escapar de esta nueva ola de izquierda que está viniendo en lo que es la parte de los gobiernos? Estas cosas pasan, ¿no? Por ejemplo, si uno mira Europa, del final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, sobre todo hasta hace unos años, cuando estaban todavía fuertes los partidos más tradicionales de Europa, uno veía que había épocas en que venía una ola de los partidos socialdemócratas europeos. Después había otra ola en que venían los partidos conservadores o las democracias cristianas, y siempre había excepciones, países que iban a contrapelo de esas tendencias generales. Es normal, creo que lo lindo de la democracia son dos cosas. Uno es la rotación de partidos en el ejercicio del gobierno. No hay nada más sano que eso. No hay nada que hable mejor del estado de la democracia en un país o en una región que el color de los gobiernos que vaya cambiando. Y luego sí hay tendencias y hay momentos que a veces tienen que ver con lo económico, que a veces tienen que ver con lo político. Recordemos que Uruguay siempre tuvo una cierta tendencia a desacoplarse de lo que pasaba en el resto de América Latina. Pensemos en una época en que estaba Perón en Argentina y Getúlio Vargas en Brasil, en momentos además especialmente fuertes de sus estilos de gobierno. Bueno, aquí la democracia uruguaya seguía funcionando como siempre. Estaba Luis Valleverres de presidente, había libertad de expresión, no se perseguía a nadie por sus ideas. Uruguay ha tenido históricamente esa tendencia a salirse un poquito. ¿Y usted confía en eso, que esa ola no le pega a Uruguay? Yo creo que lo que va a decidir lo que pasa en Uruguay es lo que voten los uruguayos, y Uruguay es un país con tradiciones políticas muy fuertes, y los uruguayos tienen razones uruguayas muy fuertes para decidir a quién votan, y sea quien esté gobernando dentro de 5 años, eso va a ser resultado de lo que hayan decidido los uruguayos. ¿Para usted no está bueno que durante 15, 20 años esté el mismo signo político en un país gobernando? Yo creo que no es bueno. ¿Y cuál es la rotación adecuada? ¿Cada cuántos años tiene que cambiar un color? Bueno, eso es muy difícil decir. 20 no es mucho, dice usted. A mí 20 no me gusta, me parece mucho. Ahora, también es verdad que en regímenes parlamentaristas como los europeos ha habido gobernantes como Helmut Kohl en Alemania, por ejemplo, que han estado muchísimos años, y la democracia funcionó. Claro que en un régimen parlamentarista donde el gobierno da examen todos los días. En un presidencialismo... Como Uruguay, atenuado. Claro, pero aún así presidencialismo, 20 años de corrido a mí no me gusta. No me gustaría que mi partido gobernara 20 años de corrido. No, porque ahí empiezan las malas costumbres. El gobierno fagocita al partido. Y no hay que acostumbrarse al poder. Cuando nosotros asumimos, el presidente Lacalle Pou usó una expresión que a mí me encantó, que fue: somos inquilinos. Y está bien sentirse inquilino. Saber que uno va a estar un tiempo y después se va a ir, que su partido puede ser que esté más tiempo que el tiempo que esté uno, pero un día también se va a ir. ¿Y cuál es el tiempo adecuado entonces para que esté un partido y después venga otro? A ver, si pienso en mi partido, le diría 5 es poco, espero que sea más, capaz que 20 es mucho. O sea, una cosa intermedia. ¿Coincide con los senadores del Partido Nacional que en un documento dicen que el nuevo Frente Amplio está liderado por el poder sindical? Creo que ha habido un cambio grande de Frente Amplio. Creo sí que el movimiento sindical está teniendo una capacidad enorme de marcarle la agenda al Frente Amplio. Creo que el ejemplo típico es el referéndum. El Frente Amplio al principio no quería el referéndum.
Y no lo quería por una muy buena razón política, que es, ¿y si perdemos? Ponga un ejemplo. El Frente Amplio se opuso radicalmente a una propuesta que nosotros impulsamos, que fue la eliminación de los consejos de ANEP, el consejo de primaria, el consejo de secundaria, el consejo de UTU. Nosotros sustituimos esos consejos por direcciones unipersonales. Ahora, eso no solo tiene la legitimidad de una ley aprobada por el Parlamento, sino que tiene la legitimidad de que la ciudadanía, votando directamente en un referéndum, respaldó ese cambio. ¿Qué va a hacer el Frente Amplio en las próximas elecciones? ¿Va a proponer volver a los antiguos consejos ignorando un pronunciamiento popular absolutamente explícito después de una campaña donde el Frente Amplio puso este tema en el centro? ¿O va a tener que admitir, perdimos? Entonces, la dirigencia del Frente Amplio al principio no estaba muy entusiasmada con el asunto del referéndum. El que arrastró al Frente Amplio al referéndum fue el PIT-CNT. Por razones que podían ser muy válidas para el PIT-CNT, pero que eran complejas para el Frente Amplio. O sea, ¿el PIT-CNT es el que gobierna el Frente Amplio? Yo no voy a pronunciarme sobre eso, no me gusta hacer... Los senadores del Partido Nacional dijeron eso, el poder sindical es el que manda. Usted me está entrevistando a mí, ¿no? Sí. Entonces no coincide con ellos. Yo en general no soy una persona inclinada a hacer juicios tajantes. Soy lo suficientemente viejo para saber que la realidad está llena de matices y que además hay una cuota en la que uno se puede equivocar. Sí digo, desde que yo tengo memoria política, nunca vi al Frente Amplio tan condicionado por el poder sindical como hoy. ¿Y eso es peligroso para el Frente Amplio? ¿Es peligroso para la democracia? ¿Es peligroso para el relacionamiento con el gobierno? ¿Es peligroso o no? A mí no me gusta. Nosotros somos republicanos. Nosotros creemos que en una república los que tienen la conducción son los representantes de los ciudadanos. Yo creo mucho en la política. Y una de las tareas fundamentales de la política es mediar entre intereses contrapuestos. En cualquier sociedad plural hay una diversidad de intereses y esos intereses chocan entre sí. Y eso no está mal, y eso no habla mal de los distintos intereses. Los intereses chocan entre sí porque los recursos son limitados, el tiempo es limitado, y hay que tomar decisiones y hay que arbitrar entre todas esas posiciones. Esa es la tarea más noble de la política, tratar de arbitrar entre intereses enfrentados, llegando a soluciones que sean justificables en el sentido del respeto de la libertad y de la justicia social. Una organización, como son los sindicatos, no representa todos los intereses de una sociedad. Es más, está en conflicto con algunos intereses. Si subimos mucho las jubilaciones, va a haber menos recursos públicos para pagar salarios de empleados públicos. Fíjense, por ejemplo, una cosa que pasa en todo el mundo, no solo en Uruguay. Difícilmente los sindicatos de la construcción se sumen a quienes ponen objeciones que tengan que ver con la protección del medio ambiente a ciertas obras. Porque los sindicatos de la construcción lo que quieren es más empleo para los afiliados hoy. Entonces yo jamás pondría la protección del medio ambiente en manos de los sindicatos de la construcción. O sea, parcializa esa influencia un partido. Bueno, cualquier situación en la que un grupo de interés, trátese de los sindicatos, trátese de las cámaras empresariales, trátese de la federación o de la asociación rural, no importa. Cualquier situación en la que un grupo de interés tiene demasiado peso sobre un partido político, entorpece esa función esencial de la política del sano arbitraje entre intereses. ¿Hay menos democracia cuando eso pasa? Hay eventualmente, si eso pasa a ciertos límites, menos calidad democrática, menos capacidad de que la democracia represente a todos los intereses, y que la democracia tenga esa capacidad de representar a todos los intereses es esencial para conservar su legitimidad. Justamente cuando la democracia se debilita y a veces termina por caer, cuando hay una parte significativa de la sociedad que dice: a mí esa gente no me representa, lo que son mis preocupaciones, mis necesidades, no está en la agenda de esta gente. Y ahí empieza el que se vayan todos. Por ejemplo. ¿Cómo ha visto el Ministerio de Educación y Cultura? Si existiera el Ministerio de Justicia en Uruguay, ustedes algunas funciones no las tendrían, que las tienen hoy, como los registros y demás. El incidente que ha ocurrido con el fiscal de delitos sexuales, Raúl Iglesias, que se ha promovido por parte del fiscal de corte, que de alguna forma tiene vinculación con ustedes,
la separación del cargo, retención del 50% de sus haberes por sus resoluciones técnicas vinculadas a determinados casos. ¿Lo ven de qué manera ustedes desde el Poder Ejecutivo esto? Mire, la vinculación del Ministerio de Educación con Fiscalía es puramente administrativa. Yo puedo intervenir si compran mal una lapicera, pero no puedo intervenir si impulsan una política de castigo del crimen que no me gusta. Y en todo eso, Fiscalía tiene una total autonomía técnica y no le corresponde al Ministerio de Educación y Cultura meterse ahí, y por eso yo tengo que ser muy prudente. Capaz que si era un ciudadano que no ocupaba un cargo, le contestaba a su pregunta, pero siendo ministro de Educación y Cultura tengo que ser muy prudente en eso. Habrá que ver cómo evoluciona esto. ¿Pero le llamó la atención por lo menos? Bueno, no es un hecho usual, pero bueno, el fiscal que fue sumariado tendrá sus oportunidades de defensa y se seguirá el proceso administrativo habitual en estas situaciones. La senadora Bianchi acaba de pedir en estas horas que se convoque a comisión al fiscal de corte, porque ella dice que esto es una herencia del anterior fiscal de quienes están a favor de Díaz y quienes están en contra de Díaz. Insisto, yo no soy senador y además estoy justamente en el ministerio que más callado tiene que estar en este asunto para no ser acusado de estar avasallando la independencia técnica de Fiscalía y por lo tanto prefiero no opinar. Si hubiera un colegiado que gobernara la Fiscalía como se ha propuesto, en lugar de un fiscal de corte, que hubiera 3 fiscales, ¿esto daría más garantías para este tipo de situaciones u otras, o inclusive en el funcionamiento de la Fiscalía de Corte? La idea de que haya una conducción colectiva de la Fiscalía creo que es una idea razonable, está sobre la mesa, puede discutirse. No estoy seguro de que garantice 100% que esta clase de episodios no puedan ocurrir, pero creo que es una idea que puede ser conversada perfectamente. ¿Ayudaría a no concentrar tanto poder en una sola persona como ocurre hoy? Y ayudaría a una mayor capacidad de respuesta frente a un servicio que tiene una cantidad de trabajo enorme y compleja y con una potencialidad de impacto sobre la vida de todos nosotros muy grande. O sea, ¿no? ustedes ven con buenos ojos ese tipo de esquema. Ustedes, esto es una opinión personal. Sí, bueno, el ministro de Educación y Cultura. Sí, pero no estoy representando al gobierno en este momento al comentar este tema. Pero usted lo ve con buenos ojos personalmente. Considero que está dentro del paquete de decisiones razonables que se pueden tomar. No tengo una posición, no he profundizado lo suficiente en el tema como para tener una opinión definitiva, pero no me parece una locura que haya gente que lo proponga. El fiscal de corte actual, que es subrogante, o sea, él está porque el anterior renunció, la idea del Poder Ejecutivo es que se mantenga hasta que se jubile, porque está próximo a jubilarse en no mucho tiempo, o siguen con la idea de que haya un fiscal designado que precisa, obviamente, mayorías especiales. Bueno, en este caso, como en otros, esas mayorías especiales no se están consiguiendo, no se terminan de concretar los acuerdos que las harían posible, lo cual, por cierto, no debilita la posición del actual fiscal de corte, que está allí con toda legitimidad y que es un hombre que conoce profundamente el servicio y que tiene muchísima experiencia. Esto es como cuando empezaron a integrarse los ministros de la Suprema Corte de Justicia por antigüedad. Nadie dijo, vamos a hacerlo de esta manera porque es mejor, ni va a durar tantos años. Son cosas que ocurren cuando no se pueden construir acuerdos, y si en algún momento se pueden construir acuerdos... O sea, a usted le gustaría nombrar a alguien, pero no tienen los votos. Eso es lo que le está, bueno, eso pasa a todo el mundo. No, pero a usted le está ocurriendo eso. No es que dicen, bueno, nos gusta lo que está pasando ahora. Yo creo que siempre es mejor poder tomar decisiones sobre esa clase de cosas y de hecho, cuando uno piensa en algunas enormes figuras que ocuparon, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, fueron personas que fueron elegidas por sus méritos y por su trayectoria. Yo creo que la institucionalidad es sabia en el sentido de generar el espacio para que sea posible construir acuerdos y tener un plan B razonable cuando esos acuerdos no son posibles, que es algo que pasa en la democracia. Hay una frase que no es mía, que me gusta mucho, que dice que la política democrática es el arte de hacer posibles los acuerdos necesarios e innecesarios los acuerdos imposibles. Bueno, ahí tenemos que navegar. ¿Le invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de misma quien es quién, con el ministro de Educación y Cultura, doctor Pablo da Silveira. La recordamos como siempre. Horario principal de emisión de Quién es quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además Quién es quién.